Queridos amigos y camaradas del Frente Invisible, bienvenidos un lunes más a nuestro programa en De Molino Mitos de la Política, canal de MP. Como siempre, saludar la presencia de Santiago Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues encantado, como siempre, de estar aquí en Demoliendo Mitos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Sí, bueno, a ver. Como siempre, también un saludo a todos ustedes a la hora que nos vean. Hoy, como no tengo pantalla verde, esto está un poco raro, pero bueno, no creo que sea motivo de preocupación, ¿no? En total, tampoco soy tan guapo. Tienes un buen perfil, no hay problema. Como siempre, también recordarles que, y rogarles más bien, que nos hagan el favor de colaborar con nosotros en derribar los muros de la censura. Pues ¿cómo? Pues muy sencillo, que es moviendo el ratón, dándole al like, dándole a la campanita, suscribiéndose, que no cuesta nada, y compartiendo los contenidos con todas aquellas personas que ustedes consideren que les puede interesar. Esto además lo digo porque, al menos en España, me consta que en otros países también, con todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, pues hay ciertos lobbies sionistas que están todo el día dando alaridos por las redes para intentar taparle la boca a todos los que pues no compartimos su visión fanática del mundo y bueno, pues andan tocando las narices y a veces de forma muy sucia. Son realmente tipos despreciables, es decir, porque teóricamente son de aquí o de allá, no tenían por qué estar involucrados en la guerra, ni cosas por el estilo, pero oye, son la leche, es decir, son unos tipos realmente reúnen tres características fundamentales: el alma negra, el corazón podrido y la mente frita. Todos se les identifica claramente por estas tres características, ¿no? Así que por eso es muy necesaria su complicidad, su colaboración con todo esto, ¿no? A lo mejor no te Hoy, enteraste, pero hay un canal muy importante, el dueño del canal es iraní, es Middle Age Spectator, sí. un canal fantástico, aparte muy fiable. Lo han detenido ayer y se lo han llevado y cerraron el canal, le cerraron el canal de momento de Telegram. Yo pensé que estaba en Jordania porque hubo un momento que estaba en Jordania, pero le pregunté a un amigo egipcio que es muy amigo de él, es más, fue el que quedó cuidándole el canal mientras él no fuera a estar en casa. Y no fue en Jordania. No pueden hablar, no pueden decir nada porque está bajo investigación. No sé dónde lo capturaron, pero para que veáis dónde llega la censura. Sí, por ejemplo, esta semana pasada también tiraron el canal de nuestro compañero Miguel Ruiz Calvo, de YouTube. Intenta hacerlo como puede ahora en X. Imagino que hasta que alguien de esta jauría de sabandijas pues denuncie en X o lo que sea para que se lo tiren también de X, ¿no? En fin, bueno, pues una chusma que piensa que a ellos nunca les va a tocar. Sí, bueno, Ahí lo ya dejo. sabes cómo es. El problema es ese, que te denuncian y con que digas lo mínimo, por ejemplo, Donald Trump es un payaso, pues ya está, como hay un insulto, pues te chapan el canal o Claro. te desmonetizan el vídeo y se acabó. Sí, sí, Solo así necesitan es. la disculpa y Así esta es. gente se la da. Bueno, hoy quería, bueno, lógicamente, como usted se puede imaginar, la actualidad viene determinada por la agresión del Estado judío de Israel y de los Estados Unidos contra Irán, que comenzó el fin de semana pasado. Ya el pasado lunes hablamos del tema y hoy vamos a referirnos a un aspecto que es más pesado quizás, pero que también quizá nos afecta más directamente, que es la cuestión de la economía, y en concreto de la economía de este conflicto, ¿no? Como ustedes saben, en la noche del domingo se produjo un pánico, el petróleo empezó a subir hasta casi los $120 el barril, y bueno, pues alarmas por todo sitio, ¿no?
Hay que decir que antes de que comenzara el conflicto, ya habíamos previsto que el petróleo iba a situarse entre 90 a 100 dólares en los primeros momentos. Tardó un poco más porque, como ya explicamos, quedaba mucho petróleo todavía en buques que están yendo a destino, que tenían que descargar, y digamos que eso amortiguó un poco los 2 o 3 primeros días. Por eso estaba en 82 dólares. Luego ya subió a 87, de ahí a 92, de 92 a 94, 96. Se pasó de los 100 dólares el domingo o el sábado, y ella empezó a subir más. Es decir, y hoy, bueno, pues se ha controlado un poco la situación, ahora está entre los 98 y los 100 dólares, y esto, bueno, tiene su explicación también, y es ante el pánico causado, pues al parecer Financial Times, no sabemos si con información fehaciente o se lo ha inventado para hacer movimientos especulativos o de cualquier tipo, informaba que el G7 iba a tirar de las reservas estratégicas para, bueno, suplir un poco, para intentar evitar que el precio del petróleo se disparara, ¿no? Y volviera un poco a niveles ya muy altos, pero no ya en la situación de pánico que se vivió el domingo de madrugada. Hay que decir que las reservas estratégicas son, bueno, esos depósitos que los países suelen tener para situaciones de emergencia o excepcionales o imprevistos, y bueno, hay que indicar que los Estados Unidos ya gastaron la mayoría de sus reservas estratégicas en la época de Biden. Recuerden las críticas que hacía Donald Trump a Biden porque gastaba las reservas estratégicas para mantener bajos los precios de la gasolina. Y llegó Trump y no se ha dedicado a reponerlas, con lo cual las reservas estratégicas norteamericanas no es que estén muy altas. Tampoco sé muy bien cómo están las europeas, las del resto del grupo de los 7. Uno de ellos es Japón. Ahí les digo que no tienen reservas estratégicas para aguantar más que unas semanas. Por lo que leí, Japón tiene 400 millones de barriles, pero claro, un país tan industrializado como Japón, Pero, con 110 millones de habitantes, fácilmente unos debe gastar meses. 5 millones diarios. Sí, sí, para ¿Sabes unos quién meses. tiene unas reservas impresionantes? China. 1.200 Sí. millones de barriles que los compró aprovechando cuando el crudo estaba a 60 dólares el barril, compró todo lo que Pero pudo. claro, China no es Claro. el del G7, no es de los que va a sacar de No, sus reservas estratégicas. me lo refería porque al cerrar el estrecho de Hormuz, el G7 se queda sin reservas porque no puede comprar. China también, porque Claro, también compra mucho petróleo, pero tiene unas reservas enormes. Y tiene a Rusia detrás que aumentó la producción para ellos. O sea que, no, evidentemente. Evidentemente. Entonces, bueno, pues, ¿qué decir? Que todo el conflicto en Oriente Medio, lógicamente, también afecta a la geoeconomía y, por extensión, a la economía de los países y de los ciudadanos, claro, que al final son los que vemos, pues, cada vez que vamos a la gasolinera a repostar en el vehículo, vemos ese cartel lleno de numeritos, que es el precio. El precio de la gasolina, el precio del gasoil, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues era un poco hablar, pues quizá esto es lo que o menos se explica o se explica con menos claridad y es más aburrido, la gente puede tener más confusión de cómo interpretar los datos geoeconómicos en relación con el conflicto. Hombre, podemos hacer un repaso muy, muy rápido de lo que ha sido estos primeros 8 días del conflicto. Ya vamos para 9, es decir, nos acercamos ya al límite ese de los 12 días de la guerra anterior. Y bueno, ¿qué los que hemos visto? Bueno, pues hemos visto que hubo una primera fase, que era una operación quirúrgica que se tenía que realizar en 48 horas, en el cual, bueno, pues se iban a destruir unas instalaciones militares críticas del régimen de Irán y decapitar a toda su cabeza, entre otros al propio ayatolá, líder de la revolución, Ali Khamenei. La intención era que con esto se produciría un shock en el país que podría llevar al colapso del gobierno y acompañado por células durmientes de agitadores
y terroristas, pues lograr que se produjera un golpe de Estado. Esto fracasó. De hecho, el asesinato de Ali Khamenei ha sido un error estratégico, propio de gente que no sabe cómo es el mundo más allá del McDonald's de su puto barrio. Entonces, como no entienden más allá del McDonald's de su barrio, no son capaces de concebir lo que significa que en el mundo chií, por decir un caso, se asesine a un líder religioso, porque eso era Ali Khamenei, un líder religioso. ¿Daría órdenes porque era líder de la revolución? Sí, pero evidentemente Ali Khamenei no llevaba los planes operacionales del ejército de Irán ni de la Guardia Revolucionaria. Entonces, quien pensara que por asesinar a un anciano de casi 90 años, muy enfermo con cáncer, que pensar que con eso iba a conseguir los objetivos de la campaña, bueno, pues es realmente ridículo. Solo en la mente de un majadero como Donald Trump, acompañado de la camarilla de criminales que le rodean, puede entrar eso. Nada más. Ante el fracaso, la operación entonces ya empieza a decirse que en 4 días esto estará solucionado, y llegamos a los 4 días y se demuestra que es un fracaso, que tampoco. Y ahí comienza la guerra de desgaste. La guerra de desgaste, por un lado, y comienza también el caos comunicacional de la administración norteamericana, ¿no? Ya empiezan a decir que si el ataque lo había comenzado Israel, claro que la represalia les iba a alcanzar a ellos, no, si el objetivo no era el cambio de régimen, era el programa nuclear, los misiles, bien, ya empiezan a contradecirse unos con otros y demás. Mientras tanto, ¿qué hacen? Pues Estados Unidos y el ejército del Estado judío se dedican a la batalla aeroterrestre, es decir, a bombardear instalaciones, algunas militares, otras, digamos, que legítimamente, objetivos militares legítimos, y otras, bueno, pues a la población en general, instalaciones deportivas, culturales, instalaciones de salud, centros médicos, bancos, y población civil. No quiero recordar el asunto de la escuela de las 170 niñas, ¿no? Cierto, bueno. Israel bombardeó el centro cultural ruso en Sí. Navatilla y lo destrozó, un centro cultural. Debe ser Sí, un sí, sí, objetivo sí, es estratégico así. militar. Es así. Entonces, bueno, pues Irán organiza su defensa en mosaico con un sistema descentralizado con planes predefinidos, que son lo que hemos ido viendo, cómo se han ido produciendo en todos estos días. No hace falta un mando centralizado, según su estructura, y el primer objetivo ha sido degradar la capacidad defensiva regional de Estados Unidos e Israel en la zona. ¿Cómo? Saturando sus defensas aéreas y destruyendo sus radares, los radares de alerta temprana. Esto ha sido un completo éxito por parte de Irán. Esto no se lo van a decir en ningún sitio, ya lo sabemos. Es decir, esto, alguno pensará que me lo estoy inventando, pero si van ustedes a fuentes fiables, verán, tienen hasta los modelos y coste de los radares de alerta temprana destruidos por Irán. Y en cuanto a la saturación de las defensas aéreas, no es que ya lo digamos nosotros, es que está en la prensa norteamericana. Es decir, de que los analistas reconocen que no va a ser posible aguantar mucho tiempo, que van a tenerse que traer baterías de Patriots y de THAAD de Corea del Sur. ¿Por qué? ¿Por qué las van a traer? Porque se están quedando sin ellas. Claro, pues se están quedando sin ellas. Esto es una lógica implacable, ¿eh? Ya sabemos que no es lo que abunda en los medios de la gusanera mediática, ¿no? Una reunión de imbéciles, pero esta es la realidad. ¿Para qué se van a traer las baterías de Corea del Sur o de cerca de Taiwán o de Japón si aquí no tuvieran ya escasez en el Oriente Medio? Por tanto, las defensas antiaéreas han sido saturadas y están las imágenes que pueden verse en la cual llegan los misiles iraníes y en algunas zonas críticas sí se ve cómo actúa la defensa antiaérea y en otras zonas se ve que no hay nada para detener los misiles iraníes o los drones iraníes.
Con lo Además, cual, la bueno, precisión, no, Juan, la precisión que están teniendo ahora los ataques iraníes no las tuvieron en la guerra de los 12 días. no, no, Supongo que será por la asistencia satelital china satelital, y China y rusa. Rusia. Exactamente. Es decir, estos otros factores que es estratégico, ¿no? Y que explica en gran parte el éxito este. Porque, digo, es decir, a ver, a Donald Trump le hemos dicho que la guerra ya se había acabado, le hemos oído que la guerra ya se había acabado y que Irán se había rendido. Esto lo dijo hace 3 días. Es decir, Hoy lo volvió a decir. sí, pues bueno, pues que el tonto coge la linde se acaba, pero el tonto sigue. Y ya está. Es decir, entonces, claro, es decir, por eso yo critico tanto, no por Donald Trump, que él, es decir, hay cosas a las que no se le puede pedir más, ¿sí? Sino a esos medios de comunicación de la gusanera que nos ponen a Donald Trump como si fuera una autoridad, como si lo que dijera tuviera alguna importancia, pero si es mentira o se va a contradecir en la siguiente hora. No importa lo que diga o escriba, no tiene ningún valor. Y ustedes no hagan el más mínimo caso. No hagan el más mínimo caso. Pues si no, no van a entender nada. Claro, es decir, el día que se están alcanzando, bueno, que se han lanzado ya 3 oleadas de misiles iraníes sobre Israel, por ejemplo, que se ha atacado Bahrein, Kuwait, Qatar, es el día donde Donald Trump repite que Irán se ha rendido. Bueno, no sé, es que o algo fuma, o algo bebe, pues que es así, pero ustedes no se lo crean, hombre. Es decir, ha habido una ampliación geográfica del conflicto, ya hemos llegado a extenderlo a todo el estrecho de Hormuz, a las petromonarquías, ya entraron en funcionamiento, primero fueron las milicias iraquíes, el Hezbollah iraquí, con ramificaciones en Siria, luego han entrado en funcionamiento las milicias de Hezbollah en el Líbano, y todo el mundo se estará preguntando, ¿y las de Yemen? Están en la cartuchera, están esperando el momento. Es decir, bien, luego comentaré algo al respecto. El caso es que, bueno, ya hablan, en Washington ya hablan de 4 semanas, incluso de 100 días, de que esto va a ser largo, que lo importante es acabar la misión. De momento, fracaso. Y las bajas aumentan. Ha habido acciones de falsa bandera para intentar implicar a Azerbaiyán, para intentar implicar a Turquía, para decir que es que se ha atacado a un país de la Unión Europea como es Chipre. Y aquí dedico un minuto, aunque lo consumamos, ¿no? Es decir, dedico un minuto porque esto es importante. Vamos a ver. 1. La base británica que está en Chipre, que es la atacada, corresponde, es territorio del Reino Unido de la Gran Bretaña. Por lo tanto, no es territorio de la Unión Europea. Es decir, Chipre no ha sido atacado. Que no mienta el maricón, pero el Macron, la Úrsula, etcétera. Que no mienta. Por otro lado, sí, la base británica es una base de la OTAN. Podían decir que aplican el artículo 5º, o el 6º, o el 7º, el que se les ocurra, o todos. Pero si los propios británicos reconocen que los drones no venían de Irán, ¿quién ha atacado entonces? Yo no. Claro, y entonces, es decir, la flotilla, esa chistosa de los preparados o de los colgados o como sea, que envía Macron ahora con el portaaviones, una fragata española, 2 griegas, no sé qué, es decir, todo eso, a ver, ¿para qué es? ¿Para defender la base británica de los ataques de alguien que no es Irán? ¿O qué es esto? ¿Qué es esto? Porque ¿dónde está la flota británica? No sé. En todo caso, lo lógico es que primero fueran los británicos y los demás de apoyo. No sé, preguntas que dejo ahí, es decir, porque ya lo estarán escuchando ustedes, ¿no? Pero lo cierto es que con esto lo que se intenta, de alguna forma, es que implicar en la guerra a los aliados europeos, a Turquía, a Azerbaiyán, y digo yo,
Si la campaña va tan bien, que Irán ya no puede más, que se ha rendido, ¿para qué necesita que se impliquen otros países en la guerra? ¿Para qué? ¿O es que la cosa no va tan bien? No, eso, ahí también dejo la pregunta. ¿A qué se están dedicando ya en los últimos días la coalición de Epstein? Pues a bombardear en Irán todo lo que se mueve, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero claro, si quien decide lanzar acciones militares contra determinados objetivos, hoy, por ejemplo, ha caído una estación satelital y de comunicaciones israelí, con 150 antenas, ha caído bajo los misiles de Hezbollah. Entonces, si una parte sí que hace la guerra en función de una serie de objetivos militares y la otra lo que se dedica es a destrozar barrios y al asesinato en masa, dígame usted, desde el punto de vista militar, ¿quién tiene la iniciativa estratégica? Total, fracaso. Y decíamos la semana pasada que Irán ganaría si lograba resistir. Y de momento, ya llevamos 10 días e Irán resiste. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Porque por supuesto, repito algo que ya decíamos, de la información que sale de Israel, de las petromonarquías, de las petromonarquías menos, ¿no? De Israel y de las aguas y del Pentágono, no se crean nada, pues está bajo censura militar. Esa censura también ha empezado a funcionar en Arabia Saudita y en Qatar. Seguramente por presión de Estados Unidos. Les habrán dicho que por no haber censura, pues les han localizado a sus oficiales resguardados en hoteles de turistas, utilizando a los turistas como recursos, como escudos humanos, y claro, han sido bajas, porque hay muchas más bajas de las que han dicho oficialmente. Oficialmente son 9 ahora mismo. Ya les digo yo que esto va a ser un goteo que va a ir creciendo conforme pasen los días si esto no se para. Bueno, pues es decir, todo esto lo que hacen es intentar controlar la narrativa. Antes era el cambio de régimen, luego fue el programa nuclear, que si los misiles, ahora que es que Irán iba a atacar a los Estados Unidos, que Irán iba a atentar contra la vida de Donald Trump, que Irán iba a estar armando a no sé cuántos grupos terroristas que son justamente de sus enemigos, de los suníes y de los wahabitas y demás. Es decir, todos los días van soltando estupideces para llevarles a ustedes a la confusión total. Es decir, la utilización de la mentira como arma de guerra para el control de la narrativa. Pero hay algo que es imposible controlar y son los hechos objetivos, sobre todo los que afectan a la geoeconomía, porque esos se reflejan inmediatamente en la vida de las naciones y de los ciudadanos. Y bueno, pues aquí hay que empezar diciendo un principio que del mundo militar que a veces se tiene muy poco en cuenta, y es que a veces hay éxitos tácticos que generan fracasos estratégicos. Entonces tú puedes realizar una muy buena operación táctica de bombardeos y decir, hemos hecho 2000 salidas y hemos impactado en 400 objetivos. Bueno, sí, está muy bien. Es un éxito táctico. Pero ¿cómo va el objetivo estratégico de la campaña? Es decir, los éxitos tácticos no garantizan el éxito estratégico. Bueno, pues desde el punto de vista geoeconómico, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, si nosotros conectamos lo que estamos viendo y lo conectamos con episodios anteriores, por ejemplo, el asunto de Venezuela, el asunto de Groenlandia, el tema del Canal de Panamá, observamos un patrón común y da la sensación de que el hegemón, para mantener su hegemonía, lo que quiere es una dominación energética global
y el control de las arterias de comunicación de las cadenas de distribución globales. Eso implica tener una mayoría, el control de una mayoría, del mayor porcentaje posible de producción de petróleo, de gas, y además los estrechos, los pasos, los canales por donde se tiene que circular esa energía. Y claro, ¿esto por qué? ¿Contra quién? Contra la potencia emergente que sabe, donde el hegemón sabe que es vulnerable, que es en la línea de vida energética, que es China. Porque China necesita mucha energía que viene de fuera. Entonces, la intención, desde el punto de vista geopolítico, es poder cortar esas líneas de suministro de energía que llegan a China. ¿Para qué? Para asfixiar su economía. Esa es la red. Y eso explica Venezuela. Y eso explica Irán. Porque Irán, ya con las reservas de Venezuela y lo que produce Estados Unidos, tendría más del 50% de la producción y las reservas de petróleo mundial. Con lo cual podría controlar los precios. Y además podría forzar a China, por ejemplo, y a cualquiera que necesitara petróleo, a que sea pagado en dólares. Y así mantener la supremacía del dólar como moneda de reserva. Porque este es el punto, el pivote, el punto crítico, el talón de Aquiles de la hegemonía norteamericana. Que el dólar poco a poco va perdiendo importancia. Y ese poco a poco, cualquiera que conozca, por ejemplo, la teoría de catástrofes en matemática, sabe cómo en un momento determinado se produce una catástrofe y cae. Entonces, bueno, pues Irán es importantísimo, porque el 90% del petróleo de Irán se exporta a China. Luego, entonces, claro, esto desde el punto de vista del objetivo geopolítico de los Estados Unidos era evidente. El conflicto ya ha tenido un impacto geoeconómico importante en los países del Consejo de la Cooperación del Golfo. Para entendernos, las petromonarquías. Países todos absolutamente democráticos, ejemplo de derechos de la mujer, donde la desigualdad no existe, es decir, todos viven muy bien, y bueno, pues vivían y tenían, digamos que, una serie de atractivos, que era, no se pagaban impuestos, la seguridad la ponía los Estados Unidos con toda su red de bases militares, y era, bueno, pues lujo, ocio, en fin, ya lo han visto ustedes, la cantidad de millonarios, deportistas de fama, cantantes famosos, que tienen residencia en Dubái, en Abu Dhabi, en Doha. Entonces, bueno, pues esta gente que representa realmente un 10% o menos de la población de estos países, porque el 90% son inmigrantes indonesios, filipinos o del Asia Central que están explotados por esta cabalterba de sabandijas, absolutamente explotados. Bueno, pues se han sentido molestos, porque todo esto lógicamente les afecta. A ver, si ellos permiten que desde sus bases los Estados Unidos y el Estado judío agredan a un Estado soberano como la República Islámica de Irán, son parte del conflicto, se convierten en beligerantes. Es que yo no sé, o sea, ¿cómo alguien se puede extrañar de esto, ¿no? Que hemos llegado ya a un punto donde tenemos que intentar argumentar lo obvio. Lo obvio hay que argumentarlo. Oiga, si usted me está atacando, o sea, si mi enemigo me está atacando porque usted le está dejando su territorio y le está dando la infraestructura logística y le permite absoluta libertad en su espacio aéreo, entonces usted es parte beligerante.
Usted está colaborando en una guerra de agresión. Bueno, pues todos estos personajes pues lo han tomado muy mal. Esto de que les ataquen a ellos. Que no es que les ataquen a ellos, atacan las bases y algunas infraestructuras críticas que, lógicamente, son necesarias para esas bases. Sin embargo, sí bajan los drones, si son capaces, y los misiles que le lanza Irán, pero no han atacado a Irán. De momento, por No, lo no, menos, le tienen un no. miedo. Claro, no, y además es lógico. Si yo eso lo entiendo. Es decir, aquí lo que pasa es que, bueno, ellos se sienten ahora muy descontentos con Estados Unidos. Y tienen razón. Lo que pasa es que, hombre, a ver, es decir, ¿qué han hecho en los últimos 50 años? ¿No se han enterado de nada? ¿Alguien se puede fiar de los Estados Unidos? ¿Claro? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que ahora se quejan de que Estados Unidos realmente no les protegía. Y se quejan de los daños económicos. Hasta el punto, y esto es un detalle importante desde el punto de vista geoeconómico, que los estados del Golfo han hablado de que si esto sigue así, pueden retirar sus inversiones en Estados Unidos, unos 3,5 billones con B de dólares. Además, es que le va a hacer falta el gas, porque Gran parte de ese dinero está invertido en los proyectos de inteligencia artificial, que como todos ustedes saben es una burbuja que el día que se pinche lo de la guerra allí en el Golfo Pérsico va a ser un chiste. Es decir, amenazan con retirar los capitales, sus inversiones en infraestructura, en inteligencia artificial, en programas industriales, en inmobiliaria. Y amenazan con esto porque, lógicamente, ellos teóricamente no son parte del conflicto, pero se están sufriendo daños económicos graves, claro. Otro aspecto geoeconómico fundamental, que de lo que se ha hablado estos días muy mucho, es, bueno, pues una de las cartas que tenía Irán, su bomba atómica, el cierre del estrecho de Hormuz. El cierre del estrecho de Hormuz ha sido realmente un punto de inflexión estructural en el desarrollo de la campaña militar. Y esto ha sido una palanca planificada. Lo han hecho perfectamente. Es otro éxito de Irán. ¿Por qué? Sí, han atacado ya a unos 10 petroleros de bandera norteamericana o con destino a los Estados Unidos o a Israel. Pero realmente allí están todos los barcos, eso sí, paraditos, porque nadie se atreve a moverse. Nada más. De hecho, los barcos también, hay algún barco iraní, algún petróleo iraní que también ha sido bombardeado por los norteamericanos. Con lo cual, bueno. ¿Qué pasa? Pues que, lógicamente, el estrecho de Hormuz se ha convertido entre los ataques, las aseguradoras que han decidido que no van a seguir el ritmo de que pueda hundirse un petrolero y tengan que pagar los seguros. Para que os hagáis una idea, los fletes de los petroleros, es decir, lo que se le paga al barco por transportar el gas o el petróleo desde el puerto de origen al puerto de destino, ha subido en estos días un 201%. Y las aseguradoras han subido sus pólizas. Esto todo es un sobrecoste. Habrá algunos que habrán dicho, no, mira, echamos el ancla y oye, cuando esto mejore, continuamos. Porque si hay que pagar todo eso ahora, o yo tengo que aumentar los precios, es que igual no me lo compra, es que igual me quedo con el petróleo en el barco o con el gas. El caso es que, bueno, para que os hagáis una idea, el tema del gas, el 20% del gas natural licuado del mundo lo produce Qatar. Solo Qatar el 20%, ¿eh? Ahí hay más actores que producen gas. Esto ha provocado una subida del gas, pues tengo por aquí el último dato, el 106% ha subido el gas.
¿vale? En 7 días, ¿eh? Bien, esto en cuanto al gas. Pues allí también pasa el 20% del petróleo mundial. Exactamente 20 millones de barriles diarios. Ahora mismo, primero, el peligro sobre las refinerías. Algunas han dejado de funcionar. Otras han tenido que parar el tratamiento. En los yacimientos se ha empezado a recortar de forma crítica la obtención del petróleo. ¿Por qué? No porque hayan sido atacados por los iraníes ni por nadie, sino simplemente porque el petróleo que se saca hay que almacenarlo. Si no salen los petroleros, ¿qué tienes que hacer? Llenar los depósitos que tienes allí en tus refinerías. No te queda otra. Pero claro, los depósitos se llenan. Y cuando estén llenos, ¿qué haces con el petróleo que vayas sacando? Tienes que dejar de sacar. Eso sí te deja Irán vivo los depósitos, claro. Claro, eso sí no te lo bombardeas, ¿no? Pero bueno, imaginemos que no ocurre, ¿no? No como ha hecho la aviación judía y la aviación norteamericana, que han bombardeado los depósitos de petróleo al lado de Irán, provocando una nube tóxica ácida sobre la ciudad. Una forma de guerra química, de la cual, bueno, pues un crimen de guerra más, ¿no? El caso es que, bueno, pues el petróleo, corte de suministro, corte en la producción, porque el almacenamiento ya está en niveles críticos y, pues, claro, esto implica que ha subido el petróleo aproximadamente en estos 7 días un 30%. Hasta el pánico de anoche, del domingo por la noche, que ahora comentaremos. ¿Esto qué significa? Una crisis energética. Por escasez física de energía. Es decir, porque no llega el petróleo ni el gas. Así de sencillo. Y es más, aunque la guerra se acabara mañana, técnicamente no se volverá a tener los niveles de producción hasta semanas o meses. Por razones puramente técnicas de puesta en marcha de los yacimientos, de los pozos, de puesta en marcha de las refinerías, de acomodar los almacenamientos, de que los buques vayan sacando el petróleo almacenado. Con lo cual tenemos ya una crisis que a lo mejor no llega, si hay suerte, no llega el petróleo a $200, pero igual se puede mantener entre los 95 y los 110 durante mucho tiempo. Y eso es inflación, subida de precios, subida de tipos de interés, subida de todo. Porque además no viene solo, no viene solo. Por ejemplo, tengo aquí algunos a tomar. Como hemos dicho, el petróleo ha subido un 21%, ¿verdad? En estos días. Bueno, casi un 30% realmente, después del domingo. El combustible de aviación ha subido un 87%. El gas natural licuado, ya he dicho, un 106%. El gasoil, aproximadamente un 30%. Lo comentado, los fletes de los petroleros, un 201%. Los fletes, es decir, lo que cobra el barco, el metanero, por llevar el gas, un 529%. El aluminio, un 20%. El carbón, un 30%, porque claro, como no va a llegar gas, hay países que están diciendo, para mis centrales eléctricas, voy a tirar el carbón. Lógicamente, aumenta la demanda, aumenta el precio. Eso sí no las destruiste, como hizo Alemania, que fue de listo. Exactamente, eso sí las tienes todavía. Y otro importante dato, los fertilizantes. Los fertilizantes han subido cerca de un 40%. Los fertilizantes vienen también del petróleo y son necesarios para mantener una agricultura intensiva que permita que no haya hambrunas. Curiosamente, fertilizantes, aluminio, gas natural licuado, gas natural, gasoil, petróleo, todo esto
podría estar afectando bastante menos a los europeos si tuviéramos abierto los canales con Rusia. Pero como aquí hay una caterva de hijos de la gran ramera de Babilonia, que decidieron en su día cortar toda relación con Rusia, pues ahora, dicho en román paladino, que se jodan. Ya sé que nos afecta a todos. Una putada. Pero, señores, ¿qué piensan? 4 años echando pestes de Rusia todos los días, la camarilla de sabandijas de las televisiones y de la prensa. ¿Y ahora qué? ¿Ahora vamos a ir corriendo a pedirle gas, petróleo y fertilizantes a Rusia? Y además baratos. Claro, yo no sé lo que hará el presidente Putin. Si soy yo, desde luego, no llega una gota. No llega una gota, porque es lo que se merece. Es lo que se merece. Y si llega, vamos, yo es que les meto un clavo y No, yo va a soy cobrar. perjudicado. Sí, va a cobrar. Mira, por ejemplo, puedo decir que ustedes saben que la India tuvo un mal gesto hace unas semanas porque se fue a Israel, Modi, a firmar una serie de contratos con Netanyahu. Y claro, ahora ha venido esto, con Netanyahu, y entonces con Trump negoció y entonces redujo la compra de petróleo ruso. No la acabó, vamos, no la eliminó por completo, pero sí redujo la compra. Ahora, ¿qué pasa? Pues que India ha ido corriendo, una vez que le ha dado el permiso, y hay que ser, ya es humillante, una vez que le ha dado el permiso Donald Trump, ha ido corriendo a Moscú a que Rusia le vuelva a vender petróleo. Y efectivamente, Rusia se lo va a volver a vender. Solo que en vez de con $11 de descuento, va a ser con $5 más que el precio del Brent. Y si lo quiere, vale, y si no, pues da cuentos. Y como decía un portavoz ruso, pues esto es el precio por traicionar a un amigo. Normal, claro. Y respecto a Europa, pues lo único que ha dicho Putin es, total, se han decidido que a partir de 2027 no nos van a comprar gas, pues ya dejamos ya de venderle gas. Y aquí es donde ve uno cómo toda la geoeconomía va relacionada y se complica. Un espectador decía en el chat de que ya había bajado el petróleo que de los 120 que llegó. Sí, pero es un engaño. Ahora hablaremos. Sí, ahora hablaremos. Vas a hablar, vale. Otro aspecto importante que se ha dado estos días, bueno, pues que la otra estafa piramidal de estos fondos, BlackRock, por ejemplo, que es el que voy a citar de ejemplo, y cito BlackRock porque es el más importante y el más grande, ¿no? Hay un montón de fondos de estos que se han dedicado a dar créditos privados a empresas. Claro, el aumento de la energía, el aumento de los precios de la energía, implica una subida de los tipos de interés de estos créditos, pues son a interés variable. ¿Y qué ocurre? Porque muchas empresas han empezado a decir que no van a poder pagar esos préstamos. Consecuencia, pues que, por ejemplo, este pasado viernes, me parece que fue, el viernes, en un solo día, el 9,3% del capital de BlackRock, de estos créditos, los accionistas empezaron a retirarlo. Claro, hay una cláusula, porque estos siempre tienen letra pequeña. Hay una cláusula en que si en un solo día se supera el 5%, se monta un corralito y entonces los primeros que lleguen sí sacan el dinero y los otros ya veremos. El corralito, a esperar. 9,3%, claro, no se podía, más allá del 5% no se podía, con lo cual un bloqueo de los reembolsos, o sea, un corralito. ¿Y a qué apunta esto? A fuga de capitales.
gente que se va a llevar el dinero de los fondos, lógicamente, porque a la primera dificultad que ha habido, ya le han dicho que no se pueden recuperar su dinero, que esperen. Es BlackRock, entre otros. Tengo por ahí un listado de fondos de estos, pero vamos, yo creo que con citar a BlackRock es suficiente, porque es el más importante, ¿no? Si le pasa a BlackRock, confiarse del resto. En el conflicto hay otra vulnerabilidad crítica que ha quedado en evidencia también en esto de la geoeconomía y demás, que es el agua. El 90% de Kuwait, del agua que consume Kuwait, el 86% de la que consume Omán, el 70% de la que consume Arabia Saudita, o la propia Israel, el 70%, depende de desalinizadoras. Por ejemplo, Israel, de 5 desalinizadoras, aunque realmente una es la importante, que es la que, digamos, realiza la mayor parte del proceso. Bien, pues, ¿ustedes se imaginan que continúe la guerra y comiencen a bombardearse las desalinizadoras? En Riad, creo que me lo tenía, creo que era el 100% de la gente. En Dubái el 100%, depende de desalinizadora. En Riad creo que es el 70% o el 80%. Son ciudades grandes. Se van a quedar sin agua y ¿qué vas a hacer? Aparte grandes y con una geografía y una naturaleza que, como no sea desalinizadora, no hay fuentes para ir a buscar una botella. Nada, por supuesto. Por supuesto. Bien, pues esta es otra vulnerabilidad crítica. O, por ejemplo, también, hoy lo hemos conocido, la caída del índice inmobiliario en Dubái, que era una de las fuentes de riqueza de Dubái, se ha desplomado un 25%. Es decir, muchos de estos millonetis a lo mejor deciden que lo mejor que pueden hacer es vender lo que tienen allí antes de que baje más. Es la muerte de esas petromonarquías. Es la muerte de esas petromonarquías que han vivido de lo que han vivido. En Dubái, esos hoteles de lujo de $3.000 la noche. Santi, si tú quieres irte un fin de semana ahora, están a $9. Ah, pues mira, casi voy a aprovechar a ver si quito unas fotos de paso. Están a $9, Es decir, a Cuidado. $9 la habitación de los hoteles de lujo de Dubái. Es que sus únicos ingresos son el petróleo y la especulación inmobiliaria. Si se Claro, las el quitas, turismo que va allí, los residentes ricachones y todo esto, el oro, la compraventa del oro. Claro, porque imagínate estos hoteles, lo que pasa es que, claro, igual te vas allí y dices, va, aunque sea a riesgo, me voy a aprovechar, voy a ir 3 noches aquí en el hotel de mayor lujo de Dubái, es que a lo mejor no hay comida, o igual te quedas sin agua el segundo día, o igual entra un dron por la ventana porque se les ha ocurrido meter a unos oficiales norteamericanos de la base en la planta de abajo. o tienes que cruzar para volverte a casa todo el desierto de Arabia Saudí caminando para llegar a... Efectivamente. Bueno, pues esto es lo que hay, es decir, la guerra ha destruido toda la narrativa de la seguridad interna de estas zonas, que se llamaban como zonas neutrales, ¿no? Nunca había estado metidas en líos, la realidad. Y por eso no tenían prácticamente fuerzas armadas, la tienen totalmente, digamos, subcontratada a los norteamericanos, que para eso le dejan las bases navales y aéreas, ¿no? Bueno, pues ahora unas zonas que viven del petróleo, el turismo y la vivienda, o sea, la inmobiliaria, pues es muy posible que la fuga de inversores sea ya permanente, es decir, que no vuelvan, que saquen el dinero y ya no vuelvan por allí. Porque ya nadie asegura que dentro de 2 años esto sea más seguro que hoy. Ya nada lo asegura. Con lo cual, bueno, pues esto, si a esto le sumamos lo que es una auténtica derrota política de Donald Trump, pero bueno, eso ya lo dará seguramente para más comentarios. Sí que hay que decir que algo que ha aparecido por ahí, del comentario que nos han hecho, de que, bueno, el petróleo está ahora a 98, había bajado bastante y demás, ¿no? Efectivamente, pero es por la razón
que os he dicho antes. Es decir, aparece un informe en Financial Times por el cual, una información, en el cual el G7, ya saben ustedes, los 7 países occidentales más ricos, no los 7 más ricos del mundo, no se equivoquen, los 7 occidentales más ricos, van a determinar, para estabilizar el precio del petróleo, sacar las reservas estratégicas. Primero hay que decir, creo que lo he comentado antes, no sé cuáles son esas reservas estratégicas. Teóricamente, de los 7 países del G7, son unos 1.200 millones de barriles. Teóricamente. ¿Qué es lo que hay realmente? Nadie lo sabe. Se habla de poner en marcha, de sacar entre 300 y 400 millones de barriles para intentar estabilizar y que no haya otro pánico y se nos ponga otra vez en 120 o 130 el petróleo, ¿no? De hecho, esto lo han hecho para de alguna forma, frenar la subida que comenzó el domingo por la noche y que se veía imparable. Es que como fue pasando dólar tras dólar para pasar de 92 a 120. Yo la fui siguiendo y es que cada hora subía un par de dólares, cada hora Claro, un par de dólares. era imparable, imparable. Entonces, claro, el tema es cómo ponerle freno y entonces se sacan lo del G7. Hasta ahora, hasta la realización de este programa, el G7 dice que no está preparada para sacar las reservas estratégicas. Esto puede ser por 2 razones. Porque igual las reservas ya están bajo mínimos y no hay posibilidad, salvo riesgo alto, de sacar más. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es quién pone más, quién saca más. Se pelearán entre ¿Quién ellos, se va a claro. quedar con sus depósitos más vacíos que otros? Esto hay que negociarlo todo. Pero da igual, piensen ustedes, mirad, hemos dicho, el petróleo, el 20% del petróleo pasa por Hormuz, no está saliendo nada, ¿vale? Luego pasa por Hormuz todos los días 20 millones de barriles, todos los días. Si yo quiero cubrir eso con las reservas estratégicas, hagan ustedes la cuenta. Una semana. Hagan usted la cuenta. Yo la tenía hecha por aquí, la veo inmediatamente. Pues la tenía recién hechita, Yo creo que la tengo por aquí. Mirad. Diariamente se consumen en el mundo, me parece que aproximadamente 500 millones de barriles de petróleo, diariamente. Si yo saco, bueno, si es igual, es muy sencillo, 500, si yo saco 300 millones, 400 millones de barriles, yo divido entre 20, y entonces, ¿qué me sale? Porque Es entre que ya 20, está claro, el son, mercado, el petróleo ruso fuera. Falta claro, más petróleo todavía. sí, pero no, pero digo, las reservas estratégicas para cubrir lo que no sale de Hormuz. Sí, sí. Si de Hormuz salen 20 millones de barriles diarios y yo saco de la reserva estratégica 400 millones de barriles, pues divido 400 entre 20 y me salen 20 días. Para 20 días. Si en 20 días esto no está resuelto, ¿qué? ¿Qué hacemos? Y ya no hay más reservas estratégicas, ¿no? Salvo que ya, es decir, se arriesguen a que haya un conflicto, por ejemplo, en Taiwán y no haya ni combustible para los aviones ni para los barcos. Esa es la conclusión. Y hombre, y uno podía pensar, pues sí que el plan de campaña iraní estaba bien diseñado, Bueno, pues para ir acabando este programa, les voy a decir que efectivamente el plan de campaña iraní estaba diseñado para llevar adelante una estrategia de defensa en mosaico, descentralizada, es decir, un tipo de guerra de desgaste estructurada basada en el agotamiento de las defensas antiaéreas, ya casi agotadas, de la rotación de la flota, por eso tienen que mandar al Gerald Ford
y su grupo de ataque hacia el Índico, porque el Abraham Lincoln y su grupo de ataque se tienen que ir. Porque tienen que repostar, porque tienen que remunicionar, porque los pilotos tendrán que descansar, es decir, lo normal. Y bueno, pues es una estrategia de los 1000 cortes. Es decir, yo voy todos los días como el salchichón cortándole una rodajita. Y todo lo de los iraníes sin grandes aspavientos, sin grandes oleadas de misiles y de drones y de bombardeos, todos los días, bueno, pum, pum, pum. Y cuando el cántaro de bronce va dándose golpecitos con el cántaro de barro, al final, en uno de esos golpecitos, el cántaro de barro se rompe. El que no se rompe es el de bronce. Y los iraníes lo que quieren ser es el cántaro de bronce. Y para ello, pues todavía le quedan cartas a Irán. Les voy a decir algunas. Todavía no se ha dado la orden a Yemen de cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb, que es cerrar el canal de Suez. Ojo, porque ya no es solo el petróleo o el gas natural licuado que viene del Golfo Pérsico, ya es todas las cadenas de distribución de mercaderías y productos de todo el mundo. Y por ahí ocurrirá que solo pasarán, como ocurre en Hormuz, los buques rusos y chinos, porque son los aliados de Irán. Todavía Arabia Saudita podría decir, Arabia Saudita tiene un oleoducto que va del Golfo Pérsico al Mar Rojo y podría sacar su petróleo por ahí hacia el canal de Suez. Pero claro, ese oleoducto resulta que está a tiro de los yemeníes y de los misiles iraníes. Todavía le quedaría esa carta a Irán si quiere jugar, si intentan sacar el petróleo por el oleoducto de Aramco. Todavía le queda la carta a Irán del oleoducto BTC, que va del Caspio, pasa por Azerbaiyán a salir al Mediterráneo. Bien, pues ese oleoducto que está en el Caspio, ¿y quién hace costa con el Caspio? Uno de los países que hace costa con el Caspio es Irán. ¿Creen que le iba a costar mucho reventar ese oleoducto? Provocaría efectivamente un gran problema a Azerbaiyán, pero un gran problema a Europa, por ejemplo, y al 70% de la energía que llega a Israel. Ya lo hemos dicho, queda la carta del agua, las desalinizadoras. Queda la carta de Leviatán. Leviatán es la gran bolsa de gas que hay frente a las costas de Israel y que se representa ahora mismo el 70% del gas que consume Israel. Bombardear esas instalaciones tampoco es un gran problema cuando están atacando el puerto de Haifa, por ejemplo, que está enfrente de Leviatán. Le queda, es decir, hemos escuchado las bravuconadas de Trump diciendo que va a proteger los barcos que pasen por el estrecho de Hormuz, o ahora Napoleón Macron, que dice que va a mandar a toda la flota, a la invencible de la grande, va a mandar toda la flota Armée, ¿no? ¿Cómo era? para la Gran Armée para controlar el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz. Bueno, pues le queda la carta de Irán de minarlo. Así de sencillo. Y, por ejemplo, ya se sabe que Irán tiene la posibilidad, tenía por aquí el nombre hasta del sistema de minado, es un sistema ruso. Además es inteligente, no son minas que sueltas y nada más. Sí. Y nada, te coloca una risca de 10-15 minas cada 60 segundos, es decir, te pueden minar y quitar las minas. Eso no es cosa de un día ni de un mes. Y a ver quién es el guapo que decide pasar por ahí con un bicharraco de 400.000 toneladas llenas de petróleo o de gas
por un estrecho lleno de minas. Venga, a ver quién es el guapo. A ver qué compañía de seguro te la aseguro. A ver qué te va a cobrar la compañía del barco, ¿eh? La dueña del barco, lo que te va a cobrar por sacarte tu gas o tu petróleo de allí. Hoy Luego, decía Trump que eran los capitanes de los barcos unos cobardes, porque no claro, se claro, atrevían a claro, cruzar el estrecho, claro, que no había peligro, que ya no claro, tenía peligro, armada ¿no? Irán. Entonces, quiero decir que la situación económica solo puede mejorar realmente si la guerra se acaba ya, ¿eh? Y aún así todavía sentiremos los efectos durante un tiempo, pero solo si la guerra se acaba ya. Pero es que, claro, si las guerras se acaban ya, esto es una victoria de Irán. Es una victoria estratégica de Irán. Porque vamos a ver cómo queda la región después. Vamos a ver qué es de las petromonarquías, de las poblaciones de esos países. ¿Va a seguir todo igual o a lo mejor hay cambios? Claro, es decir, es que todo esto, cuidado. ¿Le quedan cartas a la coalición Epstein? Sí, también tiene algunas cartas. Por ejemplo, ellos pueden seguir con los crímenes y el asesinato de masas, que es lo que llevan haciendo los últimos días, no sé, hasta que, yo qué sé, hasta acabar con toda la población de Irán, ¿no? Pues, bueno, entonces les da igual. Es decir, lo mismo te bombardean una escuela que un hospital. ¿Pueden intentar utilizar proxies terroristas? Sí, lo han intentado con los kurdos. No parece que haya salido muy bien. Y entre otras cosas, además, tendrían que ser desde Irak y ahí, es decir, antes de llegar a la frontera iraní ya tendrían enfrentamiento con las propias fuerzas iraquíes, el Hezbollah iraquí. Hay una fatua del gran Ayatollah Sistani de Irak llamando a la defensa de Irán. La última vez que Ali Sistani hizo esto fueron 2 millones de iraquíes en armas contra el Estado Islámico. Ojo. Los baluchis tienen tantas posibilidades como yo que me toque el Euromillones que no juego. ¿Por qué? Porque están entre Pakistán e Irán y es que lo machacan. No lo van a consentir ni Pakistán ni Irán. ¿Pueden seguir intentando la falsa bandera? Sí, es una de las posibles cartas. Por eso hay que estar muy atentos y ser racionales. Pueden seguir, es decir, para provocar la intervención de otros países, pues que aparezcan misiles iraníes en Turquía o en Azerbaiyán o en Grecia o Dios sabe dónde. Aquí me tendría que explicar cuál puede ser el interés de Irán de atacar a un Azerbaiyán que ha dado la bienvenida al nuevo líder de la revolución islámica, a Jamenei, hijo, o a Turquía, que está interesada como Irán en sujetar a los kurdos. ¿Qué interés puede tener Irán en atacar eso? A ver, piensen un poco. Que no les engañen. Que con esto de las falsas banderas ya lo han hecho muchas veces. Le quedaría también la operación terrestre. Bueno, pues como dice algunos analistas en el momento mejor, con el MacGregor, por ejemplo, bueno, pues significaría llevar allí un mínimo de 500.000 de efectivos de ejército norteamericano. Ahora mismo no los tiene, tendría que movilizar. Aparte es que 500.000 con sus tanques y tal, eso no se pone de pasado mañana, necesitas No, meses solo para claro, llevarlos. 6 meses, necesita 6 meses y 500.000 de efectivos. Llevar prácticamente toda la Fuerza Aérea, porque ahí mismo tienen el 50% de la Fuerza Aérea allí. El coste, ya imaginaros, 6 meses, las elecciones de medio término, bueno, o sea, sería una locura. Sobre un país montañoso, con una población dispuesta al martirio, oye, que lo intenten. Yo le podría eso, que lo intenten. Venga, el valeroso Peter Hesset, que es otro tarao mental, es decir, que vayan. Les quedaría una última carta, el arma nuclear. Es que esto yo creo que no merece más comentarios.
No merece más comentarios. Ahora bien, esta página, Santi, es lo que va costando, ojo, que Gastos estamos... de guerra solo. Sí, sí, eso te iba a decir, que estos son simplemente los gastos operativos. Por ejemplo, ahí no está la logística o los costes económicos, políticos y de otro tipo, o de reconstrucción de instalaciones. Esto son los gastos operativos, es decir, lo que cuesta las gasolinas de los aviones, las bombas que se tiran y esto. A la tropa y tal, pero todas las pérdidas de aviones, de radar, Esto ahí no cuentan. aproximadamente está saliendo una media de 1.000 millones diarios. 100 días, como decía el otro, 100.000 millones, más el resto de los gastos. Espero que No tengan parece. tinta en la impresora. Ahora bien, hay señales, pues claro, aquí que hemos visto cómo han ido fracasando los distintos planes. ¿Qué escenarios quedan? Bueno, pues el escenario que queda es, uno, que se consiguiera el colapso de Irán, con lo cual balcanizarían el país, sería la guerra civil, y inevitablemente habría una desestabilización en toda la región, lo cual para la economía no es precisamente una buena noticia. Lo otro sería que Irán resista, como hasta ahora. Si Irán resiste y la guerra continúa y resiste, el pánico del precio del petróleo que vimos el domingo de madrugada lo volvemos a vivir, y no una vez, sino varias veces. Es decir, la crisis energética no la quita nadie. Pero es que además la victoria de Irán, porque si resiste es que gana, significaría un aumento de su poder regional, sobre todo en Irak, Líbano y Yemen. Bahrein también, que ya veremos qué pasa en Bahrein. La desestabilización de las monarquías, de las petromonarquías, empezando por Bahrein. El debilitamiento de Israel, inevitablemente. El peligro para el régimen sirio, porque un Irán y un Irak y un Líbano de nuevo reforzados, pues igual deciden acometer una tarea pendiente en Damasco. La presencia más evidente de China y Rusia, que iban a ser los grandes beneficiados. Y, indudablemente, una crisis interna en Estados Unidos. Con lo cual, lo lógico y lo racional es que Donald Trump intentara acabar esta campaña lo antes posible. Que declare la victoria, que se ponga 30 medallas, que le den el Mundial de Fútbol, el que marque el último gol, ¿no? El que, es decir, que hagan lo que sea, pero lo que a él le interesa es acabar esto cuanto antes. Y alguna señal hay. La presión de las petromonarquías, como hemos comentado a lo largo del programa, y de otros aliados. Los costes que se van a alargar y el fracaso de la operación. Porque es que continuar la campaña militar significa que vas a ir dejando a otros, en otros frentes, los vas a ir desarmando. No voy a decir nada de Ucrania, sino simplemente en el Asia-Pacífico. La situación interna de Estados Unidos. Pues arrecian día a día las críticas a Trump y a la administración de la Casa Blanca. Sí, de momento ha sacado adelante la votación, pues no tantos votos, en el Congreso y en el Senado. Pero que, claro, de momento van ocultando muchas de las bajas. Y digo ocultando bajas porque ya hay pruebas del ocultamiento. Ya conocemos el caso, por ejemplo, de un sargento que ha muerto en Kuwait, que ya la familia en sus redes sociales ha puesto que ha fallecido en Kuwait por las heridas, y no está entre la lista oficial del Pentágono. A ver, después de todo lo que atacaron las bases, ¿te vas a creer tú que murieron 7, 8? Claro, Venga. pero claro, poco a poco van a salir. Y también hay alguna noticia, por ejemplo, de retirada de aviones de repostaje aéreo, lo que nos indica que los están retirando ya hacia bases en Europa, de Riyadh y demás, lo que nos indica un debilitamiento en la intensidad de los ataques. ¿Esto qué puede significar? También hay por ahí noticias de que, bueno, de que Trump ha intentado contactos a través de intermediarios
para hablar de un alto el fuego. Esto no está confirmado, ¿eh? Sale en medios, sobre todo en medios árabes, ¿eh? de las petromonarquías. Puede que sea una maniobra más de la presión que ejercen ellas para que se llegue a un final de las hostilidades. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos días. El diagnóstico es similar al de cuando comenzó la campaña militar. Si Irán resiste, gana. Si Irán resiste, gana. Le quedan cartas muy gordas todavía, ¿eh? Que sacar a la mesa. Le quedan cartas muy gordas. Y lógicamente, la presión ahora mismo sobre los europeos, sobre los británicos, que por cierto han aguantado una cosa de Trump que a mí me daría auténtica vergüenza, ¿no? Cuando Starmer se ofrece para ayudar a Trump en la campaña y este le dice, ahora que hemos ganado, vas a venir a ayudarnos. Vienen a ayudarnos cuando ya hemos ganado. Bueno, por supuesto no han ganado, ¿no? Porque bueno, él vive en su mundo. Entonces, bueno, pues no hay que descartar que en cualquier momento Donald Trump diga que se han conseguido los objetivos militares, ya no hay programa nuclear, ni programa de misiles, ni nada, es decir, han muerto todos, es decir, ya hemos ganado y se acabe. Eso es posible. Si continúa, la geoeconomía seguirá imponiendo sus leyes, por desgracia para nosotros. Bueno, pues nada más. Con esto lo dejamos, porque como esto va a seguir, ya nos da tiempo a hablar de bastantes más cosas al respecto de todo esto. Y en fin, espero que si en alguna cosa hemos puesto algo de claridad, ya digo, esto un poco enrevesado todo, sobre todo cuando se toca la economía, pero si se ha puesto algo de claridad, pues mira, nos damos por contento. Santi, tú mañana o algo. Bueno, recordaros que mañana en mi canal, Eureka News Geopolítica, va a estar Javier Martínez, como siempre, a las 19 horas de España. Que mañana vamos a tener al señor del algoritmo, Fernando Moragón, que seguro que nos habla de la guerra de Irán. Claro, si no se acabó la guerra y ya ganó Estados Unidos. A ver, no sé de qué vamos a hablar. Voy a buscar por ahí algo, a ver de qué hablamos. Y bueno, el miércoles también a las 8 de la tarde estará en mi canal Eduardo Bior. Y bueno, os espero en todos los programas. Siempre cuento con vosotros. Y bueno, pues nada más. likes. Un saludo a todos. Efectivamente, compartan los contenidos. Nos vemos en la próxima semana. Así que pasen ustedes unos días lo mejor posible en estas circunstancias. Hasta Dentro pronto. de 7.000 millones, que es lo que gastará en una semana, nos vemos. Hasta luego, Juan. Adiós. Hasta luego. Un saludo a todos.